Muy bien, bendiciones en Cristo en este día. Por la gracia y misericordia de nuestro Señor, estamos aquí reunidos nuevamente queriendo aprender más de la palabra del Señor, de la sabiduría que viene de Él, que nos enseña cómo vivir una vida santa, una vida consagrada al Señor, una vida que, como reza nuestro catecismo, glorificando a Dios y disfrutando de Él. Queremos que nuestra vida glorifique al Señor y eso nos lleva a un comportamiento ético, moral, correcto, lo cual es definido según su palabra, según quién es Dios. En una clase anterior estuvimos definiendo que la ética cristiana, es la teología, es el medio, es el instrumento para saber qué personas, qué actos y qué actitudes reciben las bendiciones de Dios y cuáles no. Y hoy ya estamos un poco en la lección 2 que habla de la perspectiva normativa, es decir, para tomar decisiones sabias, inteligentes, morales y éticas, una de las formas o uno de los criterios a tener en cuenta es que debe venir de Dios y su palabra. Toda decisión que tomemos, toda actitud que tengamos, eh, todo hecho que realicemos, debe tener como parámetro Dios y su palabra. No puede estar en contradicción a eso de manera a hacer un comportamiento, un pensamiento o un sentimiento ético, moral o correcto. Así que hoy abordaremos un poco más en detalle lo que ya vimos en una clase pasada. Ya estaremos explorando y expandiendo un poquito más. Ahora, viendo un poco ya este aspecto, permítame avanzar. Ok, bueno, muy bien. En esta primera parte, una introducción. Bueno, estamos viendo de que nuestra ética viene de la palabra de Dios, es decir, la moralidad, lo correcto, la autoridad moral que nosotros tenemos viene de los principios morales que se deriva de quien los ordena. Es decir, nosotros tenemos la autoridad de Dios. Estos principios morales que nosotros seguimos se derivan de una persona, de la persona a cargo, de la persona en autoridad. En nuestro caso, lo que nosotros creemos que es cierto, correcto, es que vienen de Dios. Obedecemos las instrucciones de la escritura porque vienen de Dios. Es decir, yo moldeo mi vida, moldeo mis pensamientos, mis actos, mis palabras, todo lo moldeo conforme a la palabra de Dios, porque es la norma que el Señor nos ha dado, viene de Él, y por lo tanto es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Dios tiene toda la autoridad, Él es el dador de toda moralidad, es el dador por absoluto, es la autoridad máxima, y obedecemos porque Él lo dice. En esta lección veremos un poco de que la autoridad de Dios y de su palabra en cuanto a la ética, eso es lo que estaremos explorando un poco, que nosotros estamos abocados a estudiar lo que es la ética, cómo tomar decisiones bíblicas, porque nos interesa lo que dice la Biblia, no solamente nuestra cultura, no solamente la forma en que fuimos criados en nuestra familia con padres o tutores, y no solamente lo que nosotros creemos a nuestro propio antojo, que está bien y que está mal, sino que creemos de que hay una norma absoluta y correcta que proviene de la palabra de Dios, de nuestro Creador, el cual en su benevolencia nos ha dado su manual, el manual que refleja quién es Él, lo que Él cree y que Él es la autoridad máxima. Exploraremos un poco los estándares apropiados. Cuando hablamos de estándar, hablamos de unidad de medida. Cuando hablamos de estándar, hablamos de que algo es objetivamente correcto, no que está sujeto a lo que la criatura quiere o piensa o desea. Nuestras decisiones éticas vienen, número uno, de Dios. Dios es nuestro estándar. En base a quién es Él, al carácter de Dios,
nosotros tomamos nuestras decisiones éticas. Por ejemplo, un atributo personal de Dios es que Él es bueno. Pero ¿por qué Él es bueno? Porque su misma naturaleza, a eso se refiere atributo, es la bondad. La bondad es un atributo de la persona de Dios. Aparte o separado del carácter de Dios, no puede existir bondad o rectitud. Cualquier persona que quiera decir de que algo es bueno, tiene que evaluar eso en base a un criterio. ¿Por qué es bueno? ¿Cómo sabe que es bueno? Bueno, el estándar que no depende de nadie, de ninguna circunstancia, de ninguna criatura, ni de ningún capricho o preferencia, es Dios. Dios es bueno porque su naturaleza es buena y nuestras decisiones serán éticas, morales y correctas siempre y cuando se alineen a su carácter, a su naturaleza, a su atributo de bondad. Dios no solo es justo y recto, sino que Él mismo es la unidad de medida, diríamos, el estándar de la bondad y la rectitud. Si quiero saber de que algo qué tan bueno es o qué tan recto es, lo debo de medir conforme a quién es Dios. No solamente que Dios lo dice, o lo hace, o lo piensa, sino a su misma naturaleza, que responde a todas estas cosas, hace, dice y piensa. Ahora, Primera de Juan capítulo 1, versículo del 5 al 7 nos habla de muchas cosas, pero en resumen, vemos un poco que dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Es decir, en esta metáfora, Dios es la luz que trae luz a nuestras tinieblas, a nuestra oscuridad, es decir, aquello que no sabemos que es correcto por causa de Dios y de quién es Él, que ilumina nuestra vida. Tenemos un patrón, una norma para saber qué está bien y qué está mal. Marcos 10:18 también el Señor Jesús decía, no hay ninguno bueno, sino uno solo, y este es Dios. Así que solo Dios es bueno, solo Dios es el estándar de toda bondad. Él es la luz. Sin Él no sabríamos o no tendríamos ninguna forma de saber qué está bien y qué está mal. Es su carácter, es su atributo personal. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 7, les voy a leer todo. Dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, es decir, si hacemos una declaración de que nuestro comportamiento, nuestra actitud es ética, correcta o moral, pero andamos en tinieblas, mentimos, dice, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, aquí vemos que la metáfora de Dios como luz es primeramente una evaluación moral. La oscuridad se compara con el pecado y las mentiras, y la luz se asocia con la verdad y la pureza apartada del pecado. ¿Por qué? Porque Dios es perfectamente libre. Su naturaleza es buena, es bondadosa. Él es luz. Él es la excelencia de la bondad y la rectitud. Y todo lo que es contrario a Él es pecado. En Marcos 10:18, el mismo Señor Jesús lo decía, no hay ninguno bueno sino solo Dios. Él es el estándar. Jesús indicaba, cuando hablaba de bondad perfecta y total, no una bondad que depende de alguien más, sino que está enraizada o cimentada en quién es Dios. Así que en Salmo 5:4 dice, el malo no habitará junto a Dios. En Daniel capítulo 4 versículo 37 hasta un rey que no era creyente, era gentil, Nabucodonosor, decía, todas tus, todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Así que, y en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo decía, Mateo 5:48, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En todos estos pasajes, hermanos, se nos presenta a Dios como la ley moral absoluta en dos maneras. Número uno, el Señor sobresale como la cumbre de la perfección, un ser totalmente sin mancha, sin, sin sombra de variación. Y número dos, todos los lectores de la Escritura, es decir, nosotros, se nos anima a medir nuestra propia bondad bajo el lente de las acciones y el carácter de Dios. Ya pasando un poco a nuestro siguiente punto, un segundo. Pasando un poco a nuestro siguiente punto,
Dice Dios, el sumo estándar. Discúlpeme. Ahí hay interferencia. Ok. Segundo punto, Dios, el sumo estándar. No existe un estándar más alto que Dios. La bondad de Dios es el sumo estándar, resumiendo un poco lo que estábamos hablando. La ley de Dios es recta porque viene de Dios, quien es recto. Dios no está sujeto a la ley como lo están los seres humanos. Entonces aquí claramente establecemos y resumimos de que con qué nosotros evaluamos nuestra moralidad, con quién es Dios. Él es el estándar, Él es el dador moral. Su ley que viene de Él también es perfecta y recta y nosotros los seres humanos estamos sujetos a Él, pero Él no a nosotros. En el Salmo 119 dice, justo eres tú, oh Jehová, y recto tus juicios. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Vemos aquí que habla de juicios rectos, de evaluaciones, habla de justicia, habla de bondad, habla de verdad. Y todas estas cosas apelan a un estándar, a algo que es absoluto y no relativo. Tenemos muchos debates en nuestra cultura actual sobre qué es justicia, qué es injusticia, qué es verdad, qué no es verdad, qué es algo recto o qué es algo corrupto. Hay muchos debates por qué es éticamente correcto o por qué eso es moral o inmoral. Hermanos, la ética cristiana proviene de Dios, proviene de su ley, proviene de su palabra, de quién es Él. Él es el dador moral de la ley. También Dios, no solamente la ética está enraizada en quién es Él y en su naturaleza y en la ley que da, sino que también la Biblia nos habla de que Dios es un juez moral absoluto. Él tiene la prerrogativa, es decir, el derecho final de determinar si acciones, emociones y pensamientos cumplen o quebrantan sus requisitos morales. Él es quien soberanamente decide qué acciones, emociones y pensamientos son correctos. Él tiene el derecho, él tiene el poder para hacer todo lo que él se ha determinado a hacer y quién puede cuestionarle. Él es el estándar moral de todo lo bueno, recto, virtuoso y excelente, lo moral. Hermanos, en el día final es Él el juez que va a confirmar o va a condenar todos los juicios humanos, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos evaluado, todo lo que hemos pensado, dicho y hecho será evaluado por Él, porque Él es el Dios soberano, juez moral absoluto. No es que nosotros vamos a querer increparle en aquel momento. Yo pensé que era así. Tenés que aceptar mis buenas intenciones porque yo no sabía, ignoraba. Y yo, no, hermanos. Él es el juez moral. No tendrá ninguna misericordia ya en ese día del juicio final cuando haga ya su determinación final. Va a evaluar moralmente a cada persona de este mundo. En Juan capítulo 5 versículo del 27 al 30 dice, el Padre dio autoridad al Hijo de hacer juicio. Y el Señor decía, mi juicio es justo, es bueno, es recto, es moral, porque no busco mi voluntad, decía Cristo, sino la voluntad del que me envió. Es decir, que el mismo Cristo apelaba a Dios el Padre mismo, hablándonos de que Él es recto, Él es justo y su voluntad es buena, agradable y perfecta, dice su palabra. Él es el juez moral, Él es quien determina quién es, qué está bien y qué está mal y lo hace conforme a quien es Él, a qué ha determinado en su palabra. Ahora, implicaciones para nuestra vida. Nosotros como criaturas suyas, Primera de Pedro capítulo 1, versículo del 15 al 16, nos dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Nuestra obligación como criaturas suyas es de imitar a Dios y no es algo optativo, es nuestra obligación moral y no hacerlo es pecado, es inmoral, es antiético. Debemos reflejar el carácter de Dios en nuestra vida. ¿Quién es Él? Por eso que es tan importante que las iglesias locales tengan sus estudios bíblicos de los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es bueno, Dios es luz, Dios es amor. Todos los atributos del Señor deben ser analizados porque queremos reflejar sus atributos para andar de manera ética, moral o correcta. No podemos tener a Jesús como Salvador sin obedecerle como Señor. El Señor no se presenta nada más como Salvador, sino como Señor. Es decir, nuestra vida,
Nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestros pensamientos y aún nuestros sentimientos están sujetos al señorío de Cristo. Aún nosotros, los creyentes, que ya hemos aceptado al Señor Jesús, es decir, que nos hemos arrepentido de nuestro pecado y confiado solo en Jesús, persona y obra, para salvación, aún nosotros que tenemos ese perdón garantizado, debemos vivir conforme a los estándares del Señor. Esa es la implicación para nuestra vida. Pasamos al siguiente punto. La palabra de Dios es el estándar. Veremos tres categorías rápidamente. Estas categorías son revelación general, que se divide en dos partes: la creación, todo lo que está creado revela quién es Dios, y también la historia. Es decir, todo lo que ha sucedido en la historia también revela algo de quién es Dios, algo de sus atributos que nosotros debemos también conocer, estudiar. Revelación especial. La revelación especial del Señor se refiere a las escrituras, a la profecía que se encuentran dentro también de las escrituras, a los sueños también y a las visiones. Esa es una forma en que el Señor se comunica de manera específica a través de la escritura, a través de la palabra que hemos recibido. Revelación existencial. Dios se revela a sí mismo a través también de personas. Ahora, la conclusión de esto es que sin la revelación de Dios, sin tener esta revelación especial, estaríamos bastante limitados porque veríamos la creación, veríamos hechos que están sucediendo en la historia, pero no tendríamos un conocimiento salvífico, no sabríamos de quién es Jesús, cuál es su obra, qué debemos hacer para poder llegar a esta salvación tan grande, es decir, arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en la persona y obra de Cristo. Pero sin la palabra de Dios, el mensaje apostólico del reino de Dios, es imposible conocer ese conocimiento que nos lleva a la salvación. Pero la revelación general sí nos muestra y ya nos deja en una situación de que no podemos negar de que Dios es real, de que se ha revelado también a nosotros. Y a veces pensamos de que en la revelación general, como la creación y la historia, no son tan importantes como la Biblia. No, hermanos. Vivimos en un tiempo donde hay gente que tiene también la revelación, o sea, las personas tienen la revelación general de Dios en la conciencia. ¿Por qué? Porque es común a todos nosotros. Revelación general apela a de que tenemos la conciencia, tenemos la naturaleza, tenemos la forma de entender la creación, de que hay inteligencia, hay bondad del Señor en la creación y hay provisión del Señor. A través de la creación podemos ya conocer algunas cosas de Dios, de que es proveedor, de que es sabio, de que es bueno, de que es poderoso, pero no llegamos al conocimiento salvador. Pero nosotros necesitamos entender de que la revelación general también es importante. En esta cultura de hoy hay muchas personas que niegan su mismo género, es decir, la revelación general de que es varón en su conciencia y también toda su biología le dice que es varón y quiere negarla. Quiere hacerse todo tipo de cosas para negar eso y vivir en pecado de una manera antiética. Veamos un poco más. Esta revelación general es un tanto compleja, varía un poco desde cosas muy generales como el sol. La palabra dice que el sol sale para todos, para justos e injustos, ¿verdad? Los incrédulos también reciben los beneficios del sol, ¿verdad? La iluminación, el calor, la temperatura, le ayudan las cosechas y muchas otras cosas más. Pero también hay una revelación general, y esto me sorprendió bastante cuando estudié este tema, que aún la resurrección de Cristo, que es un hecho histórico y no conocido por muchas personas, es también una revelación general desde una perspectiva bastante interesante, diría yo. Porque a veces creemos de que la resurrección o lo que pasó con Cristo es más revelación especial porque está en la Escritura. Pero como pasó en la historia y ha afectado toda la historia, y aún Pablo en Hechos 17 dice que por causa de que el Señor Padre le levantó a Cristo de entre los muertos, es decir, la resurrección, todos daremos cuenta en el día final. Es decir, de que todos estamos sujetos a ese día del juicio por causa y por testimonio de la resurrección de Cristo. Es decir, que nos afecta a todos de manera indirecta. Yo siempre vi la resurrección como parte de la revelación especial de Dios, porque la Biblia habla de la resurrección, pero entendiendo también de que la historia misma es la historia de Dios que se manifiesta en el mundo, sea que la mayoría lo conozca o no, se manifiesta en el mundo. Así que la resurrección es parte también de la revelación general, pero también parte de la especial escrita en la palabra de Dios.
Así que esto incluye el orden natural de todo lo que vemos que pasa en la creación, pero también cuando hay intervención sobrenatural. El Señor es libre de actuar sobre la historia y lo ha hecho, lo vemos en la encarnación. Ha sobrepasado, diríamos que doblado las leyes de la física y muchas otras cosas más. Él es soberano para hacer lo que quiere y eso es parte de la historia. Ahora, Romanos 1:18 nos dice las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, de modo que no tienen excusa. Es decir, este pasaje nos dice de que la revelación general de Dios, Dios se revela de una manera que ninguna persona puede decir yo no sabía que vos existías, pues la revelación o la creación e incluso la historia nos muestra su poder, nos muestra de que Él es Dios, nos muestra cosas de Él y no tendremos excusa para decir, yo era ateo porque no fui convencido de todas estas cosas. No, nos deja sin excusa y sujetos a condenación. Ahora, hablando ya de la revelación especial, vemos que tiene características. Hoy estamos viendo em, de que tomamos decisiones éticas y morales utilizando la palabra de Dios, y la palabra de Dios viene de forma general, porque recordemos que todo lo que fue creado por el poder de la palabra de Dios. Es decir, de la palabra de Dios viene la creación. De la palabra de Dios vienen también los hechos históricos. Todo, todo viene de la palabra de Dios. Ahora, pero en la revelación especial, donde tenemos más cosas específicas por las cuales guiarnos para tomar decisiones éticas, sabias, que reciben la bendición de Dios, veamos un poco sus características. Dice, comunicación extraordinaria y sobrenatural entre Dios y los hombres. ¿Ok? Dios se ha comunicado con nosotros de una manera extraordinaria, es decir, no de una manera común. Dios no está inspirando a profetas y apóstoles todo el tiempo, es algo que sucedió extraordinariamente en el espacio y tiempo de la historia de Dios. Es algo sobrenatural, sobrenatural, es una interacción entre Dios y los hombres, por lo cual al Señor le plació mostrarnos lo que Él quiere para nosotros y cómo llegar a ese conocimiento salvífico. ¿Qué incluye? Incluye apariciones divinas, es una revelación especial. Dios apareciéndose en diferentes teofanías o cristofanías en el Antiguo Testamento, apareciéndose, qué sé yo, a Abraham y a otros más en el Antiguo Testamento, son apariciones, son revelaciones especiales donde Dios se apareció de manera extraordinaria e interactuó con los hombres con un mensaje específico, el cual hablaba de su plan de redención. El Señor también habló a través de profecías, sueños y visiones a todas esas personas del Antiguo Testamento que dejaron testimonio y registro en la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, todo esto representa obviamente una interrupción al curso natural de eventos. Todo iba normal hasta que viene este tipo de revelación especial, Dios interactuando con hombres de manera excepcional, con un mensaje específico, revelándose a sí mismo, y esto todo lo tenemos para que podamos tomar nuestras decisiones éticas, morales y correctas. Hermanos, la escritura es la forma más relevante de revelación especial hoy. Y sabemos que la revelación especial por excelencia es Cristo encarnado, que vino del cielo, ¿verdad? Vino, el Señor se encarnó en la persona de Cristo Jesús. Así que esa es la revelación especial por excelencia. Y como dice Hebreos 1, antes nos habló por medio de los profetas, ahora nos habla a través del Hijo Jesucristo y obviamente sus comisionados, los apóstoles y sus colaboradores que dejaron testimonio en la palabra de Dios. Y ahora esta revelación especial es obligatoria, éticamente obligatoria para todas las personas en todo tiempo. No solamente aquí en Occidente, sino también en Oriente, en todas partes. De ahí la importancia de las misiones, para que le conozcan a Cristo Jesús y cómo Él nos lleva a vivir una vida plena, ética, moral y correcta, conforme a su voluntad, agradándole a Él y para su gloria. Entonces la revelación especial varía obviamente de lo que está escrito por Dios, e incluso dentro de la Biblia tenemos a veces citas de poetas paganos donde podemos ver un poco que en Hechos 17 justamente habla de eso, donde Pablo cita a poetas paganos diciendo aún sus poetas que no son creyentes dicen esto sobre la revelación general, que son ciertas y deben ser escuchadas y atendidas. Fíjense cómo aún el Espíritu Santo llevó a Pablo a decir estas palabras
y a registrarlas en el Nuevo Testamento. Así que Dios se revela a través de su creación, revelación general y revelación especial. Otra forma como también tomamos decisiones éticas basadas en la palabra de Dios es la revelación existencial. Hay factores externos. Por ejemplo, voy a pedirle un poco a alguien. Hermana Marian, ¿me lee esto, por favor? Factores externos, existencia humana. Somos creados a imagen de Dios, juicios humanos, individual y colectivo, concilios, ancianos, conducta humana, ejemplos a imitar. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí está muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, un segundo. Ahí, ok. Revelación existencial. Dios se ha manifestado en una revelación también existencial en dos aspectos, externos y internos. Veamos un poco también de que los externos habla de existencia humana. Nosotros como personas creadas a imagen y semejanza de Dios, somos también revelación del Señor, pues hemos sido creados a su imagen. Y cuando habla de esa expresión creados a imagen, significa que tenemos la autoridad del Señor para, por ejemplo, sojuzgar la tierra, ir y multiplicar, ser mayordomos de la creación, el mandato cultural, es decir, ir y hacer cultura. Todo este tipo de cosas son criterios éticos para nosotros de cómo conducirnos en nuestro trabajo, por ejemplo. Somos imagen de Dios, somos autoridad de Dios dentro de la creación, no somos animales avanzados, como dicen algunos, de que somos nada más un animal más en esta creación, y aún otros dicen que somos más energía del universo que después se recicla y cosas así. Nosotros somos, hermanos, la cumbre de la creación de Dios, mayordomos de Dios, sujetos a responsabilidad de parte de Dios. Somos la revelación de Dios para esta creación. Y quienes somos nosotros también tiene que ver con nuestros juicios o evaluaciones éticas. Nuestros juicios humanos, ya sean individual, lo que nosotros decidimos hacer, también es una revelación de corte existencial, no de corte especial que se registra en la Biblia o de corte general, que es en la creación, en la historia, sino aquí ya vemos, tienen relación, sí, pero aquí estamos viendo ya de manera un poco más específica. Estamos viendo de que nosotros, aun cuando nos reunimos con propósitos de representar a Dios y hablar conforme a lo que Él ha dicho, estamos emitiendo su revelación y tenemos un papel protagónico también. Nuestra conducta humana, que refleja valores morales éticos revelados en su palabra, también son dignos de imitar. Esos son los factores externos que se pueden ver. Ahora, los internos. Toda persona que se ha arrepentido de su pecado y confiado en Jesús, siendo imagen del Señor, tiene también un factores internos de revelación, es decir, Dios ilumina su mente para entender su palabra, para aplicar su palabra, para llevar a cabo lo que el Señor manda en su palabra que hagamos. Esto es una dádiva, es un regalo divino de entendimiento. Por eso Primera de Corintios 1 nos habla de que hay personas de que las cosas espirituales o celestiales deben ser discernidas con el espíritu y que el hombre natural no entiende estas cosas, dices. ¿Por qué? Porque no le ha amanecido, dice Isaías, porque no hay iluminación. Factores internos tal como la guía interna, el cristiano que tiene la conciencia, que tiene también una intuición y tiene también deseos piadosos. Todos estos, hermanos, es un tipo de revelación por el cual nosotros evaluamos nuestras decisiones éticas o bíblicas. Todo lo que pensamos, decimos y hacemos tienen que ser filtrados a través de todo esto. No solamente la creación, no solamente lo que está explícitamente en la palabra y la buena y necesaria inferencia o deducción, sino también estos factores que, como vemos, están en quienes somos nosotros. Ahora, pasando un poco a ser más específico, dice, iluminación del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere con esto? Mateo 16 nos dice, bienaventurados eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí vemos entonces cómo Dios da la habilidad o el conocimiento a Pedro
que en ese momento no tenía. Sí, caminaba con Jesús, tal vez sospechaba de que era el Mesías, pero cuando dice, tú eres el Cristo, después de que Cristo le pregunta, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Él responde, ¿quién es él? Y le dice que no le reveló carne ni sangre, es decir, eso no vino de él, vino de una iluminación del Espíritu Santo. Es algo que el creyente posee para tener un discernimiento ético, un discernimiento moral, un discernimiento existencial o espiritual, si se quiere. Ahora, los creyentes tenemos este entendimiento sobrenatural del Evangelio. El creyente, perdón, el incrédulo, dice la palabra, que la predicación le es locura. Dice, eso tenemos nosotros, esa experiencia. Vemos como los incrédulos que no conocen al Señor, muchos de ellos detestan la palabra de Dios, les es indiferente, les es antinatural. Querer congregarse un domingo, querer ir a orar, querer ayunar, querer hacer vigilias, todas aquellas disciplinas espirituales que tenemos que son de gran gozo y de fortaleza, participar en la Santa Cena, los medios de gracia, escuchar la predicación atentamente, atesorarla en nuestro corazón y ponerla en práctica. Todas esas cosas nosotros sabemos que es el Espíritu Santo obrando en nosotros, porque tenemos a gente que moralmente parece muy virtuosa, pero no ha recibido esta dádiva de ver lo hermoso de Cristo, de ver lo hermoso de su evangelio, de ver lo hermoso de la palabra de Dios. No le ha amanecido. Tienen un conocimiento básico, como dice Romanos capítulo 2, que aún sus conciencias le acusan. Hay una conciencia, hay una revelación general en los incrédulos de, de que Dios es real, de que Dios es bueno. Y bueno, lo tienen que negar, obviamente. Toda persona, dice Romanos, uno sabe de que Dios es real, pero ¿qué hace? Suprime la verdad en la injusticia. Hermanos, verdaderamente el ateo, propiamente ateo, no existe porque la palabra dice que todos saben que quién es Dios, pero lo niegan. Tienen una aventura con su pecado, negándole al Señor y están en rebelión, muertos en su delito y pecado, pero no es que no saben quién es Dios. Hermanos, el ser humano no nace como una tabula rasa en blanco, no, nacemos con el sentido de lo divino, lo cual decía, por ejemplo, Calvino, el sensus divinitatis, que toda persona tiene el instinto divino, la semilla divina plantada en él. Así que toda persona, creyente o no creyente, ¿ok? Primera de Corintios 2 nos dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, hablando de los creyentes, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que es algo espiritual, es una iluminación del Espíritu Santo que no se puede explicar con la ciencia, que el incrédulo no entiende, que cree que es mero fanatismo, es religiosidad, o que cree que es una muleta espiritual porque tienen miedo de la muerte, dicen por nosotros, o porque así le inculcaron y no piensa fuera de la caja, dicen, ¿verdad? No tiene creatividad y le espanta abandonar la fe de sus padres, de su tradición, etcétera. Todo tipo de excusas, pero en verdaderamente es la iluminación del Espíritu Santo, hermanos, la que nos ayuda a tomar nuestras decisiones éticas. Entonces, viendo un poco un repaso hasta aquí, hay una unidad en estas tres categorías. Como principio fundamental, todas las revelaciones de Dios revelan quién es Dios, que es el mismo estándar. Todas son obligatorias y todas son autoritativas, hablando de la general, la especial y la existencial. Esos tres tipos de revelaciones que acabamos de ver revelan quién es Dios, lo bueno que es, su poder, su deidad y cómo Él es el estándar de toda moralidad, de toda ética. Ahora, todo muy lindo hasta aquí y uno me podría decir qué linda teoría, pero ¿cómo llevo a la práctica? Bueno, punto uno. A ver, un poco, hermana Catalina, me lee un poco este punto uno. ¿A que no veo bien? Ahora veo. Debemos basar nuestro juicio ético en toda la revelación disponible. Ok, siga, adelante, por favor. Sigo el segundo. Sí, por favor. La escritura es suficiente, pero se comprende mejor con toda la revelación. Sin Mm, revelación general, no tendríamos acceso a la escritura. Sin revelación existencial, no captaríamos el mensaje bíblico. amén. Bueno, entonces aquí vemos un poco de que, ¿cómo lo llevamos a la práctica esto? Lo primero que debemos saber es de que todo
toda evaluación, todo juicio, no tengamos miedo a esa palabra. Hay muchas personas que lastimosamente hablan de no juzgues, no emitas juicio, pero a veces quieren englobar esa palabra que también significa condenar, pero se olvidan que juicio también significa evaluar. Así que nosotros debemos evaluar, emitir juicios. ¿Ok? Emitir juicios éticos, morales, correctos, en toda la revelación disponible. Hoy hemos visto hasta aquí de que una de las formas para tener un buen discernimiento bíblico, ético, moral y correcto es utilizando la palabra de Dios que viene a través de revelación general, creación e historia. Viene a través de la revelación especial de Dios, la palabra escrita, la visión en los sueños, las profecías, las apariciones de la divinidad que aparecieron en el Antiguo Testamento, todo eso ya registrado para nosotros hoy en la Escritura. Y también ese conocimiento existencial de que Dios obra a través de nosotros, a través de nuestro espíritu, a través de la iluminación del Espíritu Santo también. Entonces, todo juicio ético que vamos a hacer, toda evaluación de qué es correcto o incorrecto, o todo lo que es moral o inmoral, debe ser basado, evaluado, sustentado en la revelación que tenemos. Revelación general en la creación. ¿Qué es lo que Dios creó? ¿Para qué lo creó? ¿Qué es lo que ha sucedido a través de la historia? En la encarnación, en la resurrección. ¿Será que la escritura es suficiente para que yo pueda tomar decisiones sabias y bíblicas? ¿O, o no? Hermanos, hoy hemos visto de que sí. La escritura nos revela también quién es Dios y cómo Él nos evalúa, porque la escritura es una manifestación de su carácter y de su naturaleza, que es buena, es agradable y es perfecta. Y se Amén. comprende mejor. Si yo quiero ser una persona que toma decisiones sabias, éticas y bíblicas, debo recurrir a la Biblia, debo recurrir a la escritura. No solamente tener un buen conocimiento de la historia de la redención que ha pasado en la historia, no solamente conocer un buen conocimiento general, para ello las ciencias también nos ayuda a entender un poco la creación de Dios y nos muestra algunas cosas de Él, pero también la escritura. Hermanos, sin revelación general no tendríamos acceso a la escritura, porque la revelación general, por ejemplo, habla del lenguaje. El lenguaje es algo común a toda persona que nace y se desarrolla, y Dios da la capacidad de hablar y aprender un idioma y manifestarse. El lenguaje, hermanos, es algo general común a todas las personas, por el cual también pudimos tener las escrituras a través de profetas en el Antiguo Testamento y apóstoles y sus colaboradores en el Nuevo. Sin revelación existencial, tampoco tenemos iluminación. No captaríamos el mensaje bíblico. Si estamos diciendo que queremos tomar decisiones éticas, correctas, sabias, morales, y tenemos que usar la Biblia, pero si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados y confiado en el Señor Jesús, no tenemos el Espíritu Santo, no tenemos el don del discernimiento y la iluminación para entender correctamente y mucho menos aplicarla con un corazón puro. Romanos 14 dice que todo lo que no proviene de fe le es pecado. En una clase anterior estuvimos viendo de que aún los incrédulos que no conocen a Dios, pero que hacen cosas buenas, que incluso la palabra de Dios manda, como por ejemplo honrar a padre y madre, pero como no viene de un corazón regenerado, purificado por la fe, es pecado. Porque no es para la gloria de Dios, sino para fines propios o beneficios temporales nada más, y le roba la gloria a Dios, no le da crédito a Él, le es pecado. Y no viene conforme a la ley explícita de la palabra de Dios, le es pecado. Eso fue lo que estudiamos en la clase anterior, si recuerdan, de que aún las cosas que una persona que no conoce a Dios, repito, hace porque, qué sé yo, da de comer a sus hijos, bueno, ¿es algo bueno? Sí. ¿Es algo que Dios manda en la palabra? Sí. Dice que el que no sustenta a su familia es peor que un incrédulo, ¿verdad? Pero no lo hace para la gloria de Dios.
no se ha arrepentido y confiado en Cristo Jesús, está en rebelión aún y está tomando beneficios y está actuando como si fuera que pertenece a Dios y está reconciliado con Dios, pero sus obras, por más buenas que sean y sean mandadas en la palabra, no vienen de un corazón regenerado, sino de un corazón rebelde a Dios, no está en paz con Dios. Dios es su enemigo y por más bueno que la acción en sí misma sea y traiga beneficio a él y a su familia, no le va a ser contado como algo bueno en el día del juicio. ¿Por qué? Porque aún esas cosas buenas que él hizo daban testimonio de que Dios es bueno, de que Dios le dio la capacidad de ser relativamente, entre comillas, bueno y no le permitió ser todo lo perverso que pudiera ser. Sabemos que hay gente que ni siquiera alimenta a su familia y que la abandona en la calle. Así que vemos estas cosas. Hoy hemos visto de que la revelación de Dios, la palabra de Dios puede venir de forma general de la creación, especial en la palabra de Dios y también en nuestro espíritu, nuestro discernimiento, nuestra iluminación del Espíritu Santo, la comunión que tenemos con el Señor. Como conclusión, hoy vimos que en esta parte estuvimos viendo cómo decisiones sabias, bíblicas, correctas o morales deben ser filtradas a través de la palabra de Dios, su revelación general, especial y existencial. Dios mismo es el sumo estándar para todo comportamiento ético. Quiero comportarme de manera correcta, ética y moral. Debo evaluarme al espejo de Dios. ¿Quién es Dios? Tengo información de quién es Dios. Lo tengo en la creación, lo tengo en mi conciencia, pero por sobre todo lo tengo en su palabra. El carácter de Dios obliga a todos los seres humanos a imitarlo. No puedo decir, no tengo excusa de que no he podido ser una persona ética y moral porque no tenía ejemplo. Tenés a tu Dios, que es ejemplo de ética, moral y rectitud. Es imposible conocer a Dios aparte de su palabra o aparte de su revelación. Dios se manifiesta entonces a través de su palabra. Otra forma no hay. Debemos recibir su revelación en todas sus formas como nuestro estándar. Debemos pedirle al Señor que nos guíe siempre. Dios se ha revelado. Siempre debemos guiarnos por el carácter de Dios que se nos revela en la naturaleza misma, en la creación, bueno, agradable, perfecto, sabio, dadivoso, en la historia que ha hecho Dios en la historia, en la escritura y también en las personas que son imagen y semejanza de Dios con autoridad de Dios, que hacen muchas veces las cosas que Dios manda, porque son los mayordomos de la creación que Dios ha puesto aquí, son imagen y semejanza. Amén. 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 Muy bien, permítanme. ¿Hasta aquí alguna consulta? Nada, excelente, Gracias, hermana. excelente nuestra lección. Bien comprendida. Amén. Vamos a hacer un pequeño Amén. quiz. Vamos a hacer una pequeña evaluación. Ustedes van a tomar nota ahí en su cuadernito cortito, cortito. Ahora les voy a mostrar para terminar un poco la clase. Permítanme que estoy ajustando mis cosas aquí. Aquí. Bueno, aquí ya encontré. Ahí vamos. Pregunta número 1. ¿Por qué tienen autoridad los mandatos y principios morales de la fe cristiana? No tienen número, pero ustedes pueden poner en su cuadernito 1, 2, 3 y 4. Miren, lean las opciones. ¿Sí las ven? No soplen, no soplen. Pónganse un micrófono ahí. Pueden decir, pueden soplar. Segundo, según la lección, ¿cuál es la relación entre Dios y la bondad? No sé si se ve bien, voy a agrandar un poquito más. Ahí. ¿Qué tal? ¿Se ve mejor ahí? Sí, pastor.
Según la lección, ¿cuál es la relación entre Dios y la bondad? Número uno, Dios sigue un estándar de bondad que existe fuera de él. Número dos, Dios es bueno porque obedece las leyes morales universales. Número tres, Dios mismo es la bondad y rectitud. Él es el estándar absoluto. Y número cuatro, la bondad de Dios es similar a la bondad humana, pero superior. Uno, dos, tres o cuatro. Creo que está muy fácil. Número tres. ¿Cuáles son las tres categorías principales de revelación de Dios mencionadas en la lección? Revelación divina, humana, natural. Revelación general, especial, existencial. Revelación antigua, moderna y futura. Revelación verbal, escrita y experiencial. Número 4. ¿Qué incluye la revelación general según la lección? ¿Solo los milagros y eventos sobrenaturales? ¿Únicamente la Biblia y textos sagrados? ¿La creación, la historia y el universo? ¿O solo las experiencias personales de fe? Número 5. ¿Qué afirma Romanos capítulo 1 versículos del 18 al 20 sobre la revelación general? ¿Qué afirma? Ya que hay que abrir la Biblia, parece. ¿Es insuficiente? Señor, importancia sobre Dios, la cosa invisible de Dios, claramente visible. ¿Eh? Hermana Andrea, tu micrófono, por favor. Gracias, muy amable. A ver, a ver, a ver. ¿Tienen el pasaje? A ver, los leo yo, pasaje. Romanos capítulo 1, lo leo aquí. Aquí está. Romanos capítulo 1, versículo 18 y 20 dice así. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ok, parece que ya di toda la respuesta, ya es leer eso. Pregunta 6. ¿Puedo pasar a la 6? ¿Sí? Paso a la 6. ¿Cuál es la forma más relevante de revelación especial en nuestros días? ¿Cuál es la forma, diríamos, que está en predominancia en nuestros días? ¿Apariciones de ángeles? No, no cuenta si los ángeles de Charlie, eso vinieron hace poco en concierto y eso, no, no, no. La escritura, las profecías de nuevos apóstoles, es un poco complicado ponerse al día con tantos nuevos apóstoles y tanta profecía que tiran todo el tiempo, ¿eh? Si eso fuera así, parece que es difícil ponerse al día. Y no dejan por escrito tampoco. Así que medio complicado, me parece, ¿eh? Sueños y visiones proféticas. Esta itereído ahí en la YouTube, queja, pone un poco ese. Te van a aparecer millones de gente que Pero ¿será que eso es lo que todos tenemos en común? Una forma de revelación que es común entre todos nosotros. Común me refiero que es más popular. Más, es que todos lo tenemos, que estamos de acuerdo en eso. Número 7. ¿Qué incluye la revelación existencial según la lección?
¿Qué incluye la revelación existencial? ¿Solo la experiencia personal de conversión? Cuando viniste al Señor, te dio el arrepentimiento y la fe genuina y llegaste a una conversión, tu vida cambió, ¿será esa experiencia personal? ¿O una revelación de Dios en y a través de las personas, a través de tu existencia como imagen de Dios, los juicios que vos haces, las evaluaciones, tu conducta y la iluminación del Espíritu Santo? ¿O solo las emociones religiosas intensas? ¿Qué es lo que incluye en esta revelación existencial? ¿O únicamente los milagros que ocurren hoy? Uno, dos, tres o cuatro. Tome nota. Número 8. ¿Qué significa iluminación del Espíritu Santo? ¿Ver luces brillantes durante la oración? ¿Un don divino de entendimiento que Dios da a las personas? ¿Leer la Biblia con buena iluminación? Llegó a la de velador. Ay, Pepe, ahí como la hermana Catalina tiene un buen velador, parece. ¿Sentirse feliz al asistir a la iglesia? ¿Será que eso es iluminación del Espíritu Santo? Uno, dos, tres o cuatro. Pregunta número 9. ¿Cuál es la implicación práctica de que Dios sea nuestro estándar absoluto? ¿Cuál es la implicación práctica? La conclusión práctica de que Dios es nuestro estándar, la unidad de medida absoluto, que no depende de nosotros. A ver, en la práctica, un consejo práctico. Todo lo que aprendimos hoy nos dice que solo tenemos que preocuparnos por asuntos espirituales. ¿Será que eso es la ética cristiana que estamos aprendiendo? Podemos crear nuestras propias reglas morales. ¿Ok? ¿Estamos obligados a obedecer e imitar a Dios en nuestra conducta? ¿O la moral es relativa, es decir, depende de cada persona? Uno, dos, tres o cuatro. Pregunta 10. ¿Cómo se relacionan las tres categorías de revelación? Hay tres categorías: general, especial y existencial. ¿Cómo se conectan? Si es que se conectan o no. A ver, el primero dice, se contradicen entre sí frecuentemente. Bueno, solo uno es válida, pero las otras dos no. O todas revelan al mismo Dios y el mismo estándar, todas son obligatorias y autoritativas. O la revelación especial anula a las otras dos. Las otras dos son revelación general y revelación existencial. Uno, dos, tres, cuatro. Pregunta 11. Según Juan capítulo 5, versículos del 27 al 30, ¿quién tiene autoridad para hacer juicio en el día final? ¿Los ángeles y santos? Famoso, hey, Pedro te va a recibir en el cielo. Te va a dejar entrar o no, porque él tiene las llaves, hey. ¿Será? Los líderes religiosos de cada comunidad. Ok. ¿Quién es el que tiene la autoridad para hacer una evaluación final, moral, ética de tu vida en el día final? ¿Será que cada uno, vos te vas a ir en el cielo, perdón, el día del juicio final, tu pastor también va a estar ahí, es lo que te va a evaluar? No sé. A ver, tercero, el hijo a quien el padre ha dado autoridad. O cada persona juzgará sus propias acciones. Cada uno va a decir, no, ese bueno formal, hay que darle gracias. No. ¿Será que va a ser así? Uno, dos, tres, cuatro. Número 12. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 sobre la relación entre obediencia y el perdón? Ya, Shamim, ya Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, le leo y dice... Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hey. ¿Qué dice? El perdón elimina completamente la necesidad de obediencia. Ñande yara se perdonama. Yo puedo andar como mejor me plazca. Solo necesito creer. Lo importante con Dero, de añande yara. Catuco de cuñacero mimín, de ca umimí, pero de tu sayan de yana de guanaina, lleva. Entonces, ¿qué tal la ibaga? Lleva. ¿Será que eso es así? La obediencia es opcional para los creyentes, pero no, Señor, y me ha perdonado.
Lo demás pues ya secundario, añadidura, nomás, incluso la obediencia. Total, llego ya pongo la oración de la fe, a sama pe altar, pe ema la chere coveñan de yara, pe. Ahora, si yo quiero casarme o no, ayudar económicamente o no, no sé, ya eso ya no importa. Lo importante es creer en Jesús nomás. Bueno, ¿será que eso es ético? O si andamos en luz como Él está en luz, la sangre de Cristo nos limpia. Romanos, capítulo, pregunta 13. Según Romanos 1:21, ¿por qué muchos no comprenden los hechos de la revelación general? Allí está Romano. ¿Qué dice Romanos? Romanos capítulo 1 versículo 21 y upesha. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Saque. ¿Por qué lo que muchos no comprenden? La revelación general. Vos te vas leyendo un poquito más y te vas a dar cuenta que dice en el versículo 23, cambiaron la gloria de Dios incorruptible, que no se puede corromper, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedo y de reptiles. Hmm. ¿Por qué será que muchos no comprenden los hechos de la revelación general? ¿Será que la revelación general que tenemos en la creación es muy confusa? Porque necesitan ir a la universidad para aprender más. Porque rechazaron su significado obvio y se extraviaron en sus razonamientos. Porque Dios no quiere que todos entiendan. Eso dice el texto. ¿Le culpa a Dios lo que acabo de leer? Siguiente. 14. ¿Qué significa que los seres humanos somos creados a imagen de Dios? Ya vamos terminando, hermano. ¿Qué significa? Que físicamente nos parecemos a Dios. ¿Será que Dios tiene cabeza, hombro, pierna? ¿Tiene cuerpo? No estamos hablando de la encarnación en Jesucristo, que tomó cuerpo y alma racional para sí, sino Dios, la Trinidad, la deidad, un Dios en tres personas. Que somos réplica o reflejo de Dios con autoridad delegada. Que somos Dios menores, como dice por ahí alguno Jehová Junior. O que eventualmente seremos igual a Dios, como enseñan algunas religiones, que ser hecho a imagen y semejanza de Dios significa que vos un día vas a ser Dios también, vas a tener tu propio planeta, tus hijos espirituales que se van a reproducir y te van a adorar a vos, y vos vas a ser también Dios y van a hacer culto a vos. ¿Sabes qué eso significa? Hay religiones que creen eso. 15. Según Mateo 18, capítulo 16 al 20, ¿qué sucede cuando dos o tres cristianos confirman rectamente un asunto? Esto habla un poco de la revelación existencial, la interacción que se da entre personas con la iluminación del Espíritu Santo en gente nacida de nuevo, que el Espíritu Santo mora en ellas, obviamente, tienen sabiduría y discernimiento. A ver, ¿qué sucede? Sus decisiones son solo opiniones humanas sin valor. Pero pecador, Sheishan de Imai, pena de ese. Sí, ojo con la tupa, pero lee mi mila y Biblia, pero no aprenda. Ya ya pota la ya posea. Así interesa en los líderes de la iglesia, ni oraron, ayunaron, leon la Biblia, ya pota la ya posea y cuenta que tú y ya ya puedo bailar. Ja que vea. ¿Será que puede ser así? Cristo está en medio de ellos respaldando su ejercicio de autoridad. Necesitan consultar a un líder superior. Dos o tres cristianos en Batí, o estudiar el asunto, o escuela del Espíritu Santo, pero no. Ñandé, sí o sí, ya hay que tener la aprobación del apóstol, del papa, del querubín, porque si no, vamos a equivocarnos. ¿Será que es así? O por último, sus juicios, sus evaluaciones son completamente infalibles. Estas personas que se reúnen, Orecoro, Cuerecola, Espíritu Santo, hermano. Ya, no en batirme, ahora decidí, me acuerdo ni encomendar con el Espíritu Santo, o una inspirado por el Espíritu Santo en el que estoy coro ya, va, ese peñón ya lo abandonaste a la ira cuera, ira cuera.
Tuyo. Ellos se toman una decisión y dice que no pueden fallar. ¿Será que eso es así? Bueno, hasta ahí llegó el resumen. Vamos a ver un poco. Pregunta uno, respuesta. Uno, dos, tres o cuatro. ¿Cuál es la respuesta? Vamos a tomar el orden. Hermana Catalina primero, segundo la hermana Andrea y la hermana María en tercero. Hermana Catalina, adelante, el primero. Dos, el dos. Porque vienen de Dios quien tiene autoridad. Amén. Segundo, hermana Andrea, tu respuesta dos. ¿Cuál es la relación entre Dios y la bondad? Uno, dos o tres. Al universal es Dios mismo, nuestro bendito, Él es el Estado. El 3, pastor. Ding, 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 ding. Vea, Sí. vamos, siguiente. Hermana Mariam. Es El C, pastor. Espera que uno, dos, tres. A ver. Revelación antigua, moderna y futura. No, no, no. Revelación general, especial y existencial. Ding, Allá, ding, ding, mira, ding, ding, pastor. ding, ding. Listo, gracias. Siguiente. Hermana Catalina, número cuatro. un milagro y evento sobrenaturales únicamente en la Hermana Catalina. A ver. ¿Qué incluye la revelación general? La creación y la historia, la creación, pastor. Ding, 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 ding. Gracias. Siguiente, hermana Andrea. Estás en mudo. Uno, dos, tres o cuatro, hermana Andrea. Hermana Andrea, no te escucho. Hay que activar tu micrófono. Haceme con tu dedo nomás, entonces. Uno, dos, tres o cuatro. A ver. Uno, dos, 12. A 12. Amor y paz. Gracias. Siguiente, hermana. Mariam. El 6, espérame que, profe. Yo anoté. Las escrituras. Amén. Ding, 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 ding. Seguimos, hermana Catalina, número 7. Déjame que voy a mirar bien. Pasame por otra revelación. El 2. El 2. Ding, 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 ding. Very good. Muy bien, perdón. Me salió el inglés. Ok, hermana Andrea, uno, dos, tres o cuatro. Es la iluminación del Espíritu Santo y sea. Amor y paz, ella. El número 2. Muy bien. Ding, 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 ding. Hermana Mariam. Espera que, profe, porque estoy mirando y parece que escuché mal. El 9 es el C, puse. Espérame que estamos obligados a obedecer e imitar a Dios en nuestra conducta. Ese, profe. Es correcto. Número 10, hermana Catalina. Permíteme un ratito. Ujú. Ya llegamos. El 15 y ya 3, el cerramos. 3, el 3, el 3. Todas revelan al mismo Dios y el mismo estándar. Todas son obligatorias y autoritativas. Correcto.
Hermana Andrea, pregunta 11. Listo. El número 3, el hijo. A ver, ¿quién tiene autoridad? El hijo. Muy bien, correcto. El hijo. Ahí está. Hermana Mariam, Espera que, profe, estoy mirando que anoté. Ese es el 12, profe, ¿verdad? el 12, sí. ¿Qué dice Primera de Juan sobre la relación entre obediencia? Es casi lo mismo que dice en el versículo. Sí, espera que, profe, porque yo puse D y no es D, Gina. Espérame que. Si andamos en luz. El B, profe. El B. No sé por Gracias. qué puse Excelente. D, perdón. Excelente. Seguro que los números, Hermana Catalina, número 13. ¿Por qué no comprenden mucho la revelación general? Va, es el problema. Eres mi hermana Catalina. Va, es el problema. El 3, El 3. Porque ¿qué? rechazaron su significado obvio, ñembotabuy, güey. Y de tanto ¿Qué? que ñembotabuy, güey, se perdieron en su racionamiento. Y está ahí, ojo. Apéjese. Bueno, el 3. Perdieron la cordura. Prefirieron y- seguir imágenes de hombres o de animales. 14. Hermana Andrea. ¿Qué significa ser creado a imagen de Dios? Yo creo que la hermana ahí amor y paz me meteo de la hermana Andrea. Muy bien, hermana número Yo. 2. Excelente. Finalmente, terminando aquí, hermana María, El B. Elbe dice, Cristo, cuando hay dos o tres cristianos reunidos, la revelación existencial, iluminación del Espíritu Santo, Cristo está en medio respaldando su ejercicio de autoridad. ¿Ok? ¿Pueden equivocarse? Claro que pueden equivocarse. Gente que tiene el Espíritu Santo puede equivocarse, ¿verdad? Ahí un tema más complejo, pero para entenderlo nada más. Bueno, hasta aquí entonces hemos llegado por hoy. Hemos visto entonces, nada más para cerrar ya nuestra clase de hoy. Hoy hemos estudiado, ay, permítame ya. Aquí hemos estudiado cómo tomar decisiones bíblicas. Esta fue la lección 2, la perspectiva normativa que habla de Dios y su palabra. Cómo tomamos decisiones éticas, morales correctas a través de la palabra de Dios que se ha manifestado en la creación, en la conciencia, en la historia, en el universo, también en, en la escritura, a través de profecías, a través de visiones, a través de apariciones divinas del Señor y también a través de una revelación existencial que Dios se manifiesta a través de nosotros que somos imagen y semejanza de Dios, que significa que tenemos autoridad, también del discernimiento y el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos ilumina. Así que, ¿alguna consulta hasta aquí? ¿Qué les pareció la clase? ¿Se entendió? Súper Sí, se bien, profe. entiende. Súper. Con nuestro cuestionario creo que ya lo que dudamos, lo que todavía no estaba fijo, ya solucionamos ya con eso, profe. Súper. Amén. Bueno, de mi parte es todo. Bendiciones en Cristo. ¿Va a Cerramos. enviar, profe, tarea? Sí, sí, les paso ahí el cuestionario. Por favor. Dale, bendiciones. Que descansen. Gracias por participar. Bendiciones. Chao, chao. Chao, Amén. chao. Bendiciones.